todos le decimos Thor. Es un personaje de la ciudad que todos conocemos y está con nosotros. ¿Cómo te va? Eso de todos conocemos... Sí, todos te conocemos, todos te vemos en la ciudad, Thor. Sí, bueno, es que soy un personaje... Soy un cachito visible. Sí. Te conoce como el sheriff. Sí, bueno, vamos a decir que Claudio es diseñador gráfico, así lo conocí hace muchos años. Sí, así es. Pero también, para los que nos gusta la música, es como un sabio para muchos de nosotros de música. Él durante muchos años hizo una programación impecable, creo que la mejor que había en Radioactividad, y después hizo programas propios, y tiene con una gran amplitud de mirada que no había cuando comenzaban las FM. Bueno, la radio donde él estaba se ponía un tipo de música tan buena que uno escuchaba las 24 horas que estaba o lo que estaba, y anotaba en los papelitos las cosas que ponía Thor. ¿Cuántos años hiciste ese trabajo? Y es que yo pasé por varios lugares haciendo eso, musicalizando, programando específicamente para prácticamente... A ver, yo daba libertad a todos a los que trabajaban. Lo que hacía simplemente era poner un marco sobre, vamos, desde acá hasta acá, tenemos que pasar por acá, tenemos que pasar por este lado, y de ahí en más, diviértanse. Voy a ser sincero, había sectores que yo decía, eso no se pasa por acá. Sí. ¿Entendés? Claro. Un director de programación. Claro, eso no entra por acá. A ver. ¿Y qué era eso? Y habían ciertas cuestiones que tenían que ver. Estoy hablando de una época en que, sonaba Comanche, sonaban esas bandas que se empezaban a poner de moda. Había una todas subsidiarias de Locomía. No necesariamente por ese lado. A ver, si le escuchabas a Nicole Neumann haciendo música, claro, no era para ponerla en una radio, era si te la bancás, comprate el cassette, comprate el disco, no habían CDs todavía, y escucharla, pero no necesitaba tener una difusión en la radio. La intención que teníamos en la radio respecto de qué es lo que se difundía era, mostrarle a la gente que había un espectro muchísimo más grande que el que se escucha todos los días. A un criterio de curaduría también. Exactamente, curaduría, pasaba por ahí. Lo que no se... Eso es un verbo que no se utilizaba en aquella época todavía. Eso fue trasladado del arte, de los museos. Bueno, yo entendí muchísimo tiempo después que lo que hacía era curar la programación musical de los medios. Y en ese caso, por ejemplo, me daba muchísimo placer decir que, qué bueno ese tema. Eso era Elton John, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿Y en qué disco está? En el mismo que usás vos. Pero si nunca lo escuchás, es cierto. En ese mismo álbum que vos estás pasando todos los días un solo corte. El hit. Exactamente, hay un montón de material más que podrías estar dándole la posibilidad a tu cerebro que lo aproveche. Claro. Bueno, pasaba por ahí. Nosotros no es que teníamos un material muy variado y muy amplio, pero aparte le sacábamos el jugo a lo que había. Claro. Y eso daba un plus muy grande. Pero ¿sabes qué? Estás acá, además de por esto, en algún momento volvamos a eso porque son temas de actualidad. Hay un oyente, ¿no?, acá que dice que te haga un comentario de Milli Vanilli. Bueno, ya iremos. Pero el tema es, sos director, uno de los directores de la Fundación del Club de la Libertad, que estás allí hace mucho tiempo. Sí. Está bueno que nos cuentes por qué estás ahí, cuándo comenzó este vínculo con este grupo de amigos, qué te llevó a estar ahí. Bueno, yo, por empezar, que no soy uno de los fundadores. Yo vengo a ocupar un puesto en el directorio como un honor que me brindan, luego ya de haber estado unos 4 años más o menos colaborando que yo colaboré básicamente desde el principio. Sí. La primer mitad del primer año del Club de la Libertad, la identidad visual que tenían era una cosa así medio extraña, y en algún momento yo me dije, tengo que darle una mano a estos muchachos, y le ofrecí a Alberto justamente generarle una identidad visual que fuera más acorde,
Y de ahí, de ese momento, aparece la antorcha de la fundación del Club de la Libertad. ¿Y qué significa? Es la antorcha de la libertad, la luz que marca el camino. La libertad pasa por ahí, es una luz en la oscuridad, es la misma antorcha que tiene la fulana que está a la entrada del puerto de New York, ¿entendés? Es esa, no por ser americana, esa es una escultura francesa, cuando habían franceses que tenían la cabeza un poco más abierta. Yo tengo una cuestión con los franceses particular, pero eso es otra historia. Pero bueno, muchos norteamericanos pioneros tuvieron muchos problemas con los franceses. ¿Sí? Exactamente. Bueno, en el simbolismo, a la libertad la representan como la palomita, eventualmente, o como la llama. Tenés que varias imágenes como para pretender representarla, pero la parte de esa luz, eso que hay que sostener para que nos ilumine, porque no se trata únicamente de una luz espontánea, la luz natural, el sol. No, acá la libertad está sostenida porque es una antorcha. La libertad tiene que estar sostenida por seres humanos. En este caso es simplemente la antorcha. Y bueno, a partir de esa identidad fue que me sumé y empecé a colaborar en todo lo que tenía que ver con la difusión. Y fue uno de los tantos trabajos que hice y seguí haciendo hasta ahora, completamente ad honorem, de trabajar en lo que yo sé, que es diseño, que es comunicación visual, aportar eventualmente cuando tendría que haber algún tipo de texto o algo por el estilo, pero en eso le sobra a Alberto, sí. Le recontra sobra, entonces yo aprovecho, me apoyo en él y voy con la parte visual, y con eso trabajé durante mucho tiempo. Y en el 5º año más o menos me sumaron al directorio como un honor que yo tomé de una manera ni esperada siquiera, absolutamente inesperada. Pero bueno, de ahí en más soy parte. Estoy desde el principio en la fundación, pero yo era un colaborador nada más. Y me sumé, ¿por qué? Porque bueno, yo había estado trabajando un poco antes ya con la red Ser Fiscal, me interesaba traer un poco más de claridad a las votaciones que consideré durante muchísimo tiempo que no tenían. Y sigo diciendo que hasta esta última votación a nivel nacional que hemos tenido, nunca hubo claridad realmente en lo que sucedía a partir de que los ciudadanos ponían su voto en la urna. Creo que acá se ve un camino terminado en ese aspecto. Eso fue lo que me motivaba cuando yo era más joven. Y mi intención con la libertad, eso es algo innato, no sé exactamente de dónde lo traía. Me di cuenta yo en algún momento, empezando a leer, empezando a darme cuenta que lo que estaba en los textos, en las ideas de la libertad me representaba absolutamente, y en ese momento no había ningún partido político que tuviera nada que ver con nosotros. Era todo un camino hacia adelante, había un montón de difusión de ideas que era necesario, y es un camino al que llegué básicamente por el sentido común, que es, yo entiendo que es por donde arranca el 90% de la gente cuando se pone a pensar, a escudriñar un poco las ideas, dejarse guiar por el sentido común y por la lógica, por el realismo de las situaciones. Por ahí. Y en esa línea, ¿qué ve de ese Club de la Libertad que inició así como, bueno, quizás una conjunción de ideas y esto a hoy, que está mucho más consolidado con la presencia de muchos jóvenes que participan activamente y que incluso, bueno, ha logrado traer al presidente en más de una oportunidad, ¿no? Bueno, desde un principio a mí me llamó mucho la atención cuando yo me aproximo al Club de la Libertad, porque ya había un grupo joven que estaba funcionando cuando yo llego, te quiero decir, desde el primer momento. Claro. Me llamó muchísimo la atención, particularmente porque no era una estructura política.
no era una estructura donde existía la posibilidad en algún momento de acercarnos a algún lugar de poder o algún lugar relacionado con un puesto, con un cargo. Los chicos estaban ahí simplemente porque existía la misma motivación. Había que mostrar algo que la gente intuía, pero no lo creía posible en la política. Yo siempre dije esta idea, y tiene mucho que ver con corrientes. El correntino tiene un pensamiento sin saberlo, íntimo, un pensamiento absolutamente libertario. Si vos le das opciones, una de las cosas que a mí me ayudó mucho a guiarme y a guiar a otra gente, ¿conoces el diagrama de Nolan? ¿No? ¿No tenés una idea? No. Bueno, algún día prueben. Hay una página que es libre acceso para todo el mundo que se llama testpolitico.com. Es muy simple. Tienes una serie de 20 preguntas, cada una multiple choice, 3 respuestas posibles. Cualquiera de los que está escuchando lo puede probar, testpolitico.com. Es una guía básica, muy básica, para darte cuenta cómo está orientada tu propia cabeza. ¿Ah? Y como final de ese multiple choice, vos tenés una posición en un diagrama que sería en realidad un sistema cartesiano, 2 ejes, pero puesto como en una forma de rombo. ¿Está? En las puntas, liberal, conservador, totalitario, progresista, en el centro, ¿no? Exactamente. Y ahí te das cuenta que entre izquierdas y derechas hay una diferencia respecto de qué es lo que consideran más importante o menos importante, que ambos, izquierdas y derechas, pueden coincidir netamente cuando van al autoritarismo, porque es de donde nace. Y en el otro extremo del autoritarismo está la libertad, el libertarismo. La derecha busca mayormente una gran cantidad de libertades en lo económico, principalmente en ese aspecto. Y la izquierda, el progresismo, no la izquierda política internacional, el progresismo busca las libertades individuales de las que siempre tanto se habla. Bueno, cuando vos permitís que ambas libertades coexistan al máximo, te encontrás en el libertarismo. Cuando quitas restricciones, ahí está la diferencia. Vos decís, ¿Es el libertarismo o es el liberalismo? ¿Por qué utilizamos libertarismo como palabra? Esto es una desgracia heredada de los americanos. Estas ideas nacen en Inglaterra a partir de la Revolución Gloriosa, de los grandes pensadores de la libertad. Locke es la base de la idea liberal. En mucho tiempo nosotros nos entendimos, el mismo Alberdi entendía que fue la luz de los pensamientos en Argentina en base a la libertad fue la de Alberdi. Nosotros siempre entendimos que estamos hablando de liberalismo. Se puede ser un liberalismo clásico y sus variantes que tienen que ver un poco más con cercano al anarcocapitalismo, más cercano al minarquismo. Son variantes respecto de qué tan grande o qué tan desaparecido entendemos que tiene que ser el Estado. Porque pasa por ahí. La libertad respecto del poder, la libertad respecto del Estado, la opresión viene desde un solo lado. ¿Por qué se transforma en libertarismo? Porque los americanos empezaron a utilizar libertarian cuando a la progresía, a la izquierda, le daban el mote de liberals. Claro. ¿Ok? Pero esos liberals habla de los libertinos, si querés verlo desde el punto de vista conservador. Cuando vos tenés en un lado los republicanos, los conservadores, el otro, aquellos son los liberales. Claro. Pero
hablan desde una conservaduría que tiene que ver incluso con raíces más sajonas, más cercanas a la estructura más religiosa de ellos. Entonces, obviamente, para ellos, en su momento, la gran lucha que planteaba el progresismo iba en contra de todos esos pensamientos tan conservadores, ¿tá? Y en su momento los que abogaban por las ideas liberales tuvieron que cambiar el sustantivo y se convirtieron en libertarios, por liberty, no por liberal, sino por liberty. Ahora, esto da para muchísimo y tenemos tiempo de radio, pero el Club de la Libertad, como bien vos decías, tal vez no se esperaba que en tan poco tiempo, cumplieron 12 años, y cuando empezaron vamos a difundir estas ideas, estaban haciendo como la batalla cultural, sin llamarse batalla cultural, qué sé yo, o por lo menos no estaba socializado ese concepto, y estaban remando, qué sé yo, tal vez pensando que tal vez tu nieto, tu bisnieto iba a ver un gobierno de esas características. Bueno, se adelantaron todos los tiempos y ahí lo tenés a Milei, ¿no? La cuestión ahora que se adelantaron todos esos tiempos, ¿qué les plantea al Club de la Libertad? Porque está claro que se solidifica como una tribuna, pero a mí me parece que ya se le está requiriendo más que eso al Club de la Libertad de Corrientes. Nosotros desde hace bastante tiempo estamos en la búsqueda de contribuir al diálogo político desde las políticas públicas, ¿tá? Y eso tiene que ver con cómo se entiende a la política en función de su interacción desde los estatutos del poder. En ese aspecto nosotros queremos llevar las ideas de la política, las ideas del libertarismo, a todos los ámbitos posibles de la política, donde mayormente todo lo podemos buscar desde el punto de vista donde el Estado tiene que apoyarse en el individuo, en la gente, en el privado, en la decisión de la gente e influenciar lo menos posible, quitar regulaciones, quitar prebendas, quitarse del medio, quitar todo lo que lo convierta al Estado en ese ser superior al que hay que rendirle pleitesía y culto, en cierto modo. Bueno, esa es la parte que nosotros abogamos que tiene que ser entendido principalmente primero por el individuo. Si el individuo no entiende hacia dónde hay que ir, si no entiende que el político no es una persona con prestigio y merecimientos per se. Durante muchísimo tiempo existió la idea de que el político, el señor diputado, el señor vicegobernador, cualquiera, el señor político, y se aplaude y se lo... Y es un individuo más, es un ciudadano más, y tiene que volver a esa jerarquía de un ciudadano más que durante un X tiempo tiene que prestar sus servicios y sus capacidades al bien común, no al bien de su bolsillo, como lo entendimos. La política en esta parte del mundo siempre fue entendida como una carrera. Lo entendimos como algo para consagrarte, para volverte, sin tener necesidad de un conocimiento extra, de una habilidad mayor, sin tener ningún tipo de capacidad real, puedes convertirte en político y a partir de eso tener poder y seguir creciendo y aprovecharte de los estamentos de la política para pisar un par de cabezas y convertirte en eso que por otro lado nunca has sido capaz de serlo. La política tiene que ser entendida como un entro, trabajo en bien de todos y me voy. No me quedo ahí arriba para
Lo aspiracional tiene que ser el progreso como individuo. Eso tiene que ser lo aspiracional, la posibilidad de que vos te conviertas en un emprendedor, en un empresario, en que tu nombre y tu familia tengan prestigio por sí mismos, no por una posición que te dio una elección hasta quizás a mañana en su momento. Escúchame, Claudio, Sí. ¿alguna vez conversaste con el presidente? Sí. ¿Sí? A Javier lo tuvimos al presidente lo hemos Sí. tenido con nosotros desde el primer año de la fundación. Sí. Desde el primer año, ¿Cómo es el primer congreso contame, de economía. ¿Cómo es en el mano a mano? Vos sabés que yo pequé de correntino Ajá. en su momento, Sí. con Javier, lo admito y siempre lo admití, todo Sí. el mundo que me conoce lo sabe. Sí. Para mí Javier era muy porteño de cancha ¿entendés? Era muy porteño. El conurbano, derecho. Sí. Ah. No No. el conurbano, no. Pero de Porteño, de la cancha. porteño, Claro, un tipo de cancha con esa vehemencia del porteño. Y el correntino, a mí particularmente, que es más, te estoy hablando del primer año, primeros 2 años, yo tenía Sí. poco roce con gente del resto del país, que después me empecé a acostumbrar un poco más, viene gente Sí. de todos lados. Y a mí me costó en un principio, pero hay una cuestión que me demostró que estaba frente a una persona muy especial. El Javier de aquel momento no cambió nunca. Es exactamente el mismo que conocí, es exactamente el mismo hasta el año que había hasta el año pasado. Está tan autocontrolado, está tan autocontrolado Sí. que me parece formidable, que me parece Ahora vimos una persona, un conferencista, correctísimo. Ya lo era. Y ya, viste, era... No, claro. era un gran conferencista, en estos mismos términos. Claro. O sea, hay momentos donde vos, si no te pones muy concentrado en seguir en la dialéctica cercana a la economía, te perdías. Porque él es un docente de economía, de macroeconomía en altos niveles. Acá arrancó dando discursos sobre singularidades en la economía, algo que para nosotros era... excepto que estuvieras en el rubro, no lo entendías ni por cerca. Va a decir que ahora está como muy controlado. Ese no es el Milei auténtico. Sí es, pero está controlado. Claro. Él es. Solo que antes se daba todas las libertades del mundo. Ahora él se ha restado libertades por una investidura que entendió y lo hace bien. Y lo hace bien. Contame, ¿qué te pasó después de aquella foto de la primera vez que vino como presidente? Porque fuiste muy famoso en esos días. Te llamó gente. ¿Qué pasó? ¿Qué crees Me que volví pasó? trending topic. A ver, ¿por ¿Qué qué? es eso? Ahí está el sheriff. Pero ¿no? me Porque te dijeron, decían el sheriff. esa misma, cuando me bajo yo nunca me di cuenta que estaba en cámara. Nunca te diste Nunca cuenta, me di ya lo sé. cuenta. Lo Y sé. cuando me bajo del Por suerte escenario... no hiciste ninguna barbaridad, digamos, ¿no? No, pero yo no sirvo para tener cara de póker. Y cada vez que Javier decía algo, a mí se me reflejaba en la cara. A mí se me reflejaba y mucha gente se mataba de risa de eso. Porque particularmente dijo muchas cosas. Claro, fuertes, sí. ¿no? Sí, Mi tremendo. esposa estaba sentada delante mío y me hacía un montón de señas, tratando de advertirme, sin poder decírmelo. Claro. Yo no entendía a qué se refería. Y ahí en la parte donde vos me ves que me pongo serio, como, dejando, no entiendo nada. Claro. No entiendo lo que me está diciendo. Y era eso. Habían 2 pantallas enormes a los costados, como hubo ahora, Sí. y yo no las tenía en vista, donde estaba la transmisión, y la que estaba atrás nuestro era la que tenía Claro. No, pero la placa, digamos. La foto, placa. La foto de todos los medios, eras vos ahí, está el presidente, como Escuchame, prácticamente en un Jorge escenario. Rial me destruyó, me gastó. Se tomó el tiempo, Beto Casella se tomó el tiempo de evidentemente no tenían nada para poner en el aire en ese momento y lo agarraron al gordo. Que sí, convengamos, es un poco vistoso el bicho que estaba ahí atrás, ¿viste? Y bueno, pasó por ese lado. Claudio, contame, ¿vos te sentís liberal o libertario? En el entendimiento de que parten de la misma idea, sí, soy liberal y libertario. Liberal del Partido Liberal, No. nunca me sentí. Sí.
Nunca me sentí. Pero sí libertario. Y me siento hoy más allá de todo eso. Tampoco sos conservador. No, nunca fui. No, nunca fui. Nunca fui. Ahora, cuando se juntan ustedes, porque nosotros estábamos analizando eso el otro día, ¿no? La cantidad de gente que hay, de todo tipo de pelaje, color, tamaño, olor, qué sé yo, que se junta bajo el techo de... El olor le corresponde más bien al otro extremo, solemos estar perfumados. Que se junta ahí, bajo el techo del Club de la Libertad, no lo puede juntar ni siquiera el partido Libertad Avanza. Es decir, la Libertad Avanza partido no es capaz de juntar, lo afirmo, no es capaz de juntar esa cantidad, calidad, incluso hasta diferente, de personas que piensan de una manera, pero que se ven seguramente disgregados por alguna otra posición, ¿no? ¿Ustedes eso están calibrando o no? Es que tiene que ver exclusivamente con la difusión de las ideas. Si vos difundís las ideas de la libertad, la política es algo que te resulta exageradamente ajeno. Te cuesta mucho arrimarte a la política. No te gusta la política. A ver, durante el hoy 60% del tiempo que lo conocimos a Javier Milei a escala nacional, todos lo escuchábamos decir pero jamás, pero ni en pedo, pero ni la... Esto lo estoy diciendo en un tono más correntino. Sí. Esto lo... Él mismo lo confesó. No, jamás. A nosotros nos decía eso, no. Hasta que entendió que de alguna manera había que embarrarse porque si no el cambio nunca iba, o sea, no iba a llegar jamás a la política porque el libertario se siente ajeno a la política. No nos acoplamos a la idea. Y la gran diferencia está ahí. Nosotros vamos detrás de justamente de los principios, de las ideas, de la parte moral. El Club de la Libertad, así como la mayor parte de los think tanks argentinos, están detrás de la moral de Alberdi, detrás de la moral de esa base libertaria que se inicia con Locke, con Bastiat, con todos los grandes pensadores que dieron forma a la estructura del pensamiento libertario. Ahora, el otro día habló Milei de eso porque Alberto recordó eso, ¿no? Entonces la pregunta que yo te hago es, ¿vos crees que Alberto, qué es lo que estuvo diciendo ahí? ¿Se está justificando porque está por pegar ese salto también o no? ¿No lo ves haciendo lo mismo que Milei? Yo acá tengo... No me mientas. Yo acá tengo información privilegiada. O sea, que me estés preguntando esto me pone en una posición... yo tengo información privilegiada. A Alberto no le gusta la idea de perder su propia libertad metiéndose en la política. Hasta acá lo puedo aguantar, pero también es cierto que tiene muchas presiones. Muchas presiones. Mira, todos podemos cambiar. Si vos me preguntás el Alberto que yo conozco, él es un constructor. Es un tipo al cual yo admiro profundamente, al cual tengo la suerte de decir mi amigo, y tratándose de uno de esos amigos que vos encontrás en adultez, no los amigos de toda la vida. Claro. Él es amigo de toda la vida de Carlitos Hernández, Claro. de Caíto, Sí, ¿entendés? sí. Pero yo me encuentro con eso. Yo no tenía nada que ver con la política. A mí no me interesaba la política. Y me meto Sí. En esto que puede llegar para muchos a ser un sacrificio, porque me la paso laburando grandemente. Es Sí. más, ¿vos te acordás cuando aparece el sheriff? Bueno, una de las cosas que dijo Real, este es el que pone la plata. Este es el que lo llevó a Milei a Corrientes. Es impresionante. Yo te puedo explicar, esto no es visible, no sé si lo están poniendo en streaming, pero Sí. la cara de mi esposa cuando dicen, este es el que puso la plata, esa mirada. No, impresionante.
Claudio, ¿Dónde bueno, está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, gracias por haber venido, conversado con nosotros esta media hora. Está bueno tu... Esperá que le está cierro. bueno, sí, No es para él, no quiere, no le gusta. sí. Si tuviera que hacerlo sería un sacrificio. Yo entiendo perfectamente lo que es amar la propia libertad. Entrar en el barro significa perdiste tus libertades, y empezás y lo sufre tu familia de otra manera, lo sufre tu entorno. Un tipo como Javier Milei es totalmente distinto. Javier no tiene No tiene otro esposa y no tiene hijos, va a empezar a hablar, ¿no? Primer detalle, no tiene otro futuro sobre sí mismo que volver a ser economista y brindar conferencias, que con eso se va a mantener el resto de su vida. Sí. ¿Entendés? No necesita ser político ni millonario, mucho menos ni millonario. ¿Entendés? Bueno, y tengo Está teorías bien. hasta respecto de sus parejas, inclusive. Fíjate. Está bien. Claudio, gracias. Mira, el programa en general tiene Bueno, información Emilio en un Vanilli, programa. ¿qué onda? No. ¿Qué decimos acá? Porque, ¿Qué digo de Emilio Vanilli? Eh, Los productores musicales que estaban por detrás captaron el sonido del momento, lo habían hecho muy bien. La fantochada del grupo ficticio ya era algo que existía hace mucho tiempo, especialmente en productores alemanes como esos chantas que estaban ahí, eran productores alemanes. Los alemanes tienen cosas excelsa por un lado y cosas irreproducibles por otro. Total. En el caso de Emilio Vanilli, anga pobres, dos pibes que creyeron que podrían ser parte del espectáculo, uno le pegó exageradamente mal al punto de suicidarse a partir de toda esta caída. No es nada raro respecto del ahora, musicalmente fue un buen funk. Fue un fan de ese momento mezclado con algo hip hop. Tranquilo, bien. Nada. Mira, como tenemos noticias musicales, Claro. la noticia de esta semana fue que Bon Jovi anunció una gira, no sé si una gira completa, pero sí 6 conciertos en el Madison Square Garden. Así que esa es la noticia. Sabemos que se operó en el 2022 y que eso le generó una enorme dificultad para seguir cantando. Lo que hizo fue todo un trabajo para poder llegar a cantar. Esa es la noticia de ahora. Así que contame algo de un Bon Jovi que te guste. John Bon Jovi ha sido un tipo muy auténtico y de los rockeros de esa época, Sí. uno de los más potables y transparentes. Ha tenido siempre una línea tanto musical como lírica muy positiva, Ujú. muy positiva siempre, y era el tipo de rockero que cualquier madre hubiera aceptado a su hija. Qué bueno lo que decís. En el otro extremo de un Tommy Lee, Sí, por darte un ejemplo así nefasto, sí. No era un buen ejemplo. no hubiera sido para nada un buen ejemplo. Pero Bon Jovi era un tipo más bien que tenía todo el aspecto rockero y lo era, pero no era discordante, digamos, No, era de no, todo, pero- ¿no? Las letras, ¿no? Aparte, con una capacidad vocal sublime, una Tremendo. capacidad tremendo, gran cantante. Gran cantante, ahí el problema. Él arranca por primera vez haciendo álbumes orquestales, no hechos, producidos por él, pero Sí. lo ponían a cantar porque eran álbumes de Navidad, Qué bárbaro. orquestados por Meco Monardo en la productora del hermano. El hermano era Tommy Bon Jovi, Ujú. Bon Jovi, Sí. ¿no? Sí. Y tenían, él era el propietario de los Power Station Studios en New York. Ujú. Los Bon Jovi eran de New Jersey, enfrente, Sí. del otro lado del río. Y bueno, Tommy Bon Jovi se pone a producir con un tal Meco Monardo, que era un gran arreglador orquestal y que estaba de moda en la época disco. Un disco que tenía que ver con Star Wars, el primer disco anexo a la música al soundtrack de Star Wars fue el de Meco Monardo, que mezclaba la música de John Williams con música disco. Ah. Lo hacía bailable. Fue un exitazo tremendo. Montado sobre eso, sale en una segunda temporada Christmas. Viste que los americanos en todos Sí. los casos tienen que vender un Sí, disco de un Christmas disco de porque se Navidad, de llenan, Navidad. en ese Sí, momento sí, lo sí. venden como animales. Como loco.
Y el pibe que cantaba en esa fue el hermano de Tome. Entonces era John Bon Jovi en su primera grabación. Así de clarito y transparente pasó toda su carrera, como un gran cantante. Como un gran cantante. Ahí estaba el problema. Bueno, ¿sabes qué vamos a escuchar? Se llama Viviendo en la Oración, que tiene una letra preciosa, ¿no? Tremendo. Bon Jovi y Claudio Tor Schelling, aquí con nosotros.